Durante mucho tiempo, mi percepción sobre la llamada red oscura era bastante vaga. Sabía de su existencia, que solo se podía acceder con ciertos navegadores especiales, pero nunca me había detenido a explorarla, hasta que un día, llevado por la curiosidad y el aburrimiento, decidí adentrarme un poco más. Algunos conocidos, como Darío y Mateo, ya habían navegado por esos rincones ocultos de Internet. Me contaban que todo comenzaba con un enlace, que llevaba a otro, y ese a otro más, una cadena interminable de sitios de la que era difícil salir una vez que comenzabas. Así fue como, casi sin darme cuenta, terminé atrapado en uno de esos laberintos digitales. Utilizando servidores proxy, me sumergí en esa parte profunda de la red. Al principio lo que encontré fueron foros y mercados ilegales. Nada que no hubiera oído mencionar antes. Pero poco a poco, fui topándome con sitios mucho más perturbadores, donde se ofrecían desde armas y sustancias hasta cosas tan ilegales que ni siquiera me atrevo a describir. Una madrugada, mientras navegaba sin rumbo, encontré un hilo en un foro oculto. Allí se hablaba de material extraño, esparcido por Internet. Algunos usuarios compartieron enlaces con terminación .onion que, en ese momento, me parecieron sumamente peligrosos. No tenía intención de abrirlos, pero una extraña atracción me impulsó a hacerlo. Y como no tenía nada mejor que hacer esa noche, caí en la tentación. El primer enlace me llevó a un mercado negro donde se ofrecían distintos tipos de armas de fuego a precios ridículamente bajos. Incluso había una sección dedicada a objetos robados de alto valor. Justo cuando estaba por cerrar la página, apareció una ventana emergente. Un mensaje en letras grandes decía: gratis, solo para ti. Sin pensar demasiado, hice clic. Fui redirigido a una página completamente en blanco con un solo botón visible. Al presionarlo, comenzó la descarga automática de un archivo llamado drex-014.zip. Eran cerca de las 2 de la mañana. Aunque sentía que algo no andaba bien, no pude detenerme. Era como si una fuerza invisible me empujara a seguir. Lo único racional que hice fue escanear el archivo con el antivirus del sistema y uno externo. Ambos lo marcaron como limpio. Sentí algo de alivio, por unos minutos. Al descomprimir el archivo me encontré con una colección de imágenes y videos. Uno de los videos se llamaba banana.mp4. Por simple curiosidad lo abrí. No era particularmente inquietante. Mostraba a un niño disfrazado de plátano, quieto frente a la cámara durante 4 minutos. Fue extraño, pero inofensivo. Luego revisé una foto titulada lucas.jpg. Era solo un hombre común frente a una pantalla, nada especial. Sin embargo, al seguir explorando el contenido, comencé a notar un patrón. Personas en situaciones cotidianas. Leyendo, limpiando, caminando frente a tiendas, pero con un detalle alarmante. Ninguna parecía saber que estaba siendo observada. Entré a otra carpeta de videos. Uno se llamaba Guma M4.awigii. En él, 2 niños de unos 7 u 8 años se lavaban los dientes antes de ir a dormir. La grabación duraba más de 9 horas. Los mostraba durmiendo plácidamente, como si una cámara escondida hubiera sido colocada en su habitación. Lo cerré con rapidez. Busqué otro archivo. Este se titulaba pmatrix.mp4. Mostraba a un anciano caminando por una calle hasta encontrarse con una adolescente. Al principio charlaban, pero pronto la situación se tornó incómoda. La chica quería irse. El anciano no la dejaba. Sin previo aviso, la golpeó contra una pared. La joven cayó al suelo inconsciente o muerta. El hombre tomó sus pertenencias y desapareció. Sentí un escalofrío. Pero seguí viendo. Otro video llamado stone.mk mostraba a una mujer sola de noche. Un desconocido la siguió, la atacó con brutalidad y dejó su cuerpo tirado cerca de un contenedor de basura. Fue ahí cuando comprendí que esto no era ficción. No eran cortos cinematográficos ni videos actuados. Eran crímenes reales. Asesinatos grabados y almacenados como si fueran entretenimiento. Aterrorizado, cerré todo. Eliminé el archivo y apagué la computadora. Traté de dormir, aunque sabía que no podría. A la mañana siguiente en clase fingí normalidad. No le conté a nadie. Pero las imágenes volvían una y otra vez a mi mente como una pesadilla persistente. Durante el recreo recibí un mensaje de un número desconocido. Intenté llamarte, pero no pude. Quizá fue la red. Pensé que era un error. Respondí pidiendo que no me molestaran más.
Creí que todo había terminado, pero el jueves de esa misma semana recibí otro mensaje. Esta vez, incluía una foto mía. Estaba en el aula, exactamente en el asiento donde me encontraba en ese instante. Tenía una expresión de pánico en el rostro. No entendía cómo alguien podía haber tomado esa imagen. Me apresuré a buscar el sitio de donde descargué el archivo, pero no lo encontré en mis marcadores. Rebusqué en el historial del navegador hasta que finalmente lo hallé. El mismo enlace. Esta vez descargó un archivo más grande. Trex-014-ext.zip de casi 9 GB. Dentro, una nueva imagen. Helio-hop.jpg. Era la misma foto mía que había recibido por mensaje, tomada desde un ángulo imposible. Explorando más descubrí nuevos nombres, nuevos videos, todos recientes, todos igual de perturbadores. Le conté todo a mi amigo Ernesto. Me miró en silencio y luego dijo algo que me congeló la sangre. Creo que lo que encontraste es contenido vendido en tiempo real. Shows secretos para gente enferma. Puede que incluso estén vendiendo los cuerpos después. Su teoría no solo me asustó, me hizo entender que yo ahora estaba en la mira. Que alguien en algún lugar me estaba observando, esperando que cometiera un error. Desde esa noche nada volvió a ser igual. Cada vez que encendía mi computadora, sentía que alguien más estaba ahí, observando, respirando detrás de la pantalla. Comencé a cubrir la cámara con cinta adhesiva y a dejar el monitor desenchufado cuando no lo usaba, pero el miedo no se iba. Los días siguientes se convirtieron en un infierno silencioso. Mi celular recibía mensajes desde números desconocidos, frases sin sentido, coordenadas, símbolos. Algunos incluían fragmentos de videos que reconocía. Eran partes de aquellos archivos que había borrado. En uno de ellos aparecía mi habitación. La imagen era borrosa, pero podía distinguir claramente mi silueta, dormida. Intenté hablar con Ernesto, pero él no me contestaba los mensajes. Fui a buscarlo a su casa y su madre me dijo que no había vuelto desde la noche anterior. Lo reportaron como desaparecido 2 días después. Nadie supo nada más. A partir de ese momento, los sucesos se intensificaron. Cada vez que revisaba el navegador, encontraba nuevas carpetas en el disco duro con nombres similares. Drex-015.zip, Drex-016.zip. Los archivos aparecían solos, sin que yo los descargara. Dentro había nuevas grabaciones. Esta vez reconocía lugares, la cafetería frente a mi escuela, la parada de autobús, incluso mi propia calle. Una madrugada, mientras trataba de eliminar los archivos por completo, apareció un mensaje en pantalla. No venía de ningún sitio visible. Era una línea de texto blanca sobre fondo negro. Ya no puedes salir. Ahora tú eres parte del archivo. El cursor comenzó a moverse por sí solo, abriendo carpetas, mostrando videos. En uno de ellos aparecía Ernesto. Estaba sentado frente a una cámara, inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos. El video se cortó abruptamente y dio paso a una transmisión en vivo. La imagen mostraba mi habitación, la misma disposición, la misma cama, la misma lámpara, pero no era una grabación antigua. En el fondo podía verse mi reflejo en el monitor, en tiempo real. Me quedé paralizado. El puntero del ratón se movió de nuevo. Se abrió una ventana de chat. Un mensaje apareció en la pantalla. Nos gusta verte mirar. El sonido de mi micrófono se activó solo. En ese momento comprendí que ya no solo me observaban, me escuchaban. Desconecté el internet, arranqué los cables, apagué la computadora. La habitación quedó en silencio. Me temblaban las manos. Traté de dormir, pero no pude. Cada ruido me hacía saltar. A la mañana siguiente, al encender el teléfono, vi una notificación. Un video subido hacía apenas 1 hora, en un sitio desconocido de la red oscura. El título: DREX-017. Transmisión final. La miniatura mostraba mi cara. No recuerdo haber encendido ninguna cámara esa noche. Desde entonces no he vuelto a usar mi computadora, ni el internet. Pero a veces, cuando camino por la calle y veo el reflejo de una lente, siento que alguien en algún rincón de la red sigue observando. Y que tal vez, solo tal vez, el próximo video ya está grabándose. Internet fue, durante años, el gran amor de Elías Vargas. Desde que tuvo su primera conexión en la vieja computadora de su habitación, algo cambió en él.
Cada rincón del ciberespacio lo fascinaba. Cada sitio nuevo era como descubrir un planeta oculto. Durante las clases, su mente vagaba imaginando qué páginas visitaría al volver a casa. Mientras comía, sus pensamientos estaban con los foros, las comunidades, los rincones ocultos que esperaba explorar. En sus sueños no había monstruos ni fantasías, solo pantallas, códigos y direcciones IP. Elías no era un inadaptado. Sus calificaciones eran sobresalientes. Tenía amigos, salía de vez en cuando. Pero en su interior algo estaba claro. El Internet lo consumía más que cualquier otra cosa en su vida. Pasaron los años y esa pasión evolucionó. Aprendió a programar. Experimentó con servidores, con sistemas, con lo permitido y con lo prohibido. Se movía entre redes como quien navega un océano conocido. Hackear dejó de ser un reto. Y con ello, también se fue la emoción. Un día cualquiera, sentado frente al monitor, Elías lo supo. Ya no sentía nada. Todo lo que una vez le había hecho vibrar, ahora lo encontraba plano. Redes sociales, sitios de juegos, salas de debate, todo le parecía insulso. Había llegado a la cima de su mundo solo para descubrir que no había nada más allí. Una conversación inesperada. Al día siguiente, fue a tomar un café con un grupo de amigos. Todos conocían su obsesión por la red, por lo que quedaron desconcertados cuando confesó que ya no encontraba placer en ello. Algunos pensaron que estaba atravesando un episodio depresivo, pero uno de ellos, Matías, su amigo más excéntrico, lo miró con una sonrisa distinta. Tal vez solo necesitas un nivel más profundo, le dijo. Elías arqueó una ceja. Matías, siempre con sus historias extrañas, no solía decepcionar en cuanto a rarezas. ¿A qué te refieres? A un sitio donde Internet todavía guarda secretos, el lado que no todos conocen. La red sombría, así la llamó. No como un lugar, sino como un concepto. Un plano digital donde las leyes no se aplican, donde lo ilegal no solo existe, sino que se glorifica. Tráfico de datos, sustancias, armas, rituales extraños y transmisiones. Transmisiones que no estaban hechas para cualquier espectador. Matías sacó un papel arrugado de su bolsillo. En él había una serie de pasos cifrados, instrucciones para acceder a aquella parte oculta de la red. No era el típico acceso a la dark web común de la que todo el mundo habla sin saber. Esto era diferente. Elías lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Pero en el fondo, lo sentía, esa chispa estaba volviendo. La primera puerta. Esa misma noche, Elías se encerró en su habitación como solía hacerlo en sus años dorados. Con movimientos casi automáticos, cubrió la cámara de su laptop y se puso los auriculares. Frente a él, el viejo monitor volvió a cobrar vida. El papel con las instrucciones estaba a su lado. Eran complejas, para alguien sin experiencia. Para él, eran un simple juego. En menos de 20 minutos, estaba adentro. La red sombría no tenía la estética lúgubre que imaginaba. Era simple, silenciosa, y más viva que cualquier otra parte del Internet que había visto en años. Comenzó a navegar. Se sintió como antes. Volvió a ser un explorador digital. Había páginas sobre cultos oscuros, otras sobre tecnología olvidada, y algunas que parecían parodias. O tal vez no lo eran. Todo parecía una combinación de mitología, crimen y locura. Pero lo que más buscaba, lo que verdaderamente deseaba, aún no aparecía. ¿Una transmisión en vivo? Un contacto inesperado. Cuando ya estaba a punto de rendirse, apareció una burbuja de chat en la esquina de su pantalla. Un mensaje corto, directo. No reconozco tu IP. ¿Eres nuevo? Me llamo Seth Elías, dudó. Podía ser alguien más de los tantos que rondaban estos espacios. Un hacker. Un estafador. Pero algo en ese nombre, Seth, le llamó la atención. Sí, soy nuevo, respondió. Gracias por saludar. El otro no tardó en contestar. ¿Tu nombre es por el dios del caos? Elías sonrió. Aparentemente su seudónimo no había pasado desapercibido. Respondió con un escueto tal vez, sin entrar en detalles. Seth insistió. Puedo ayudarte a encontrar lo que buscas. ¿Qué te interesa? Elías dudó un segundo, pero luego, como si su curiosidad hablara por él, tecleó con firmeza. Una transmisión. En vivo hubo una pausa. Luego un enlace. Elías hizo clic.
La pantalla se volvió negra. El espectáculo comienza durante unos segundos. Pensó que algo había salido mal, pero en la esquina inferior apareció una línea de texto, conectando con la señal. No interactúe con el contenido. De pronto una voz surgió, como si le hablara al oído. Señoras y señores, bienvenidos. Hoy un espectáculo exclusivo. Lo que siguió fue una secuencia borrosa, interrumpida, sin claridad. Sombras, rostros, movimientos fuera de foco. Y luego, silencio. Un mensaje parpadeó. ¿Qué te pareció, Caos? Era Seth. Elías no sabía cómo sentirse, pero sí sabía una cosa. Esa chispa dentro de él ya no era solo curiosidad. Era fuego. Cuando la transmisión terminó, solo quedaba una cosa en pantalla. El chat. Seth volvió a escribir como si nunca se hubiera desconectado. ¿Qué te pareció, Caos? Elías vaciló unos segundos antes de responder. Fue inquietante. No era una mentira, tampoco era toda la verdad. Había sentido un cosquilleo antiguo. Algo en su interior, que llevaba años dormido, había despertado. No era satisfacción, no era entretenimiento. Era una mezcla adictiva de horror, poder y conexión. Me alegra que te haya gustado, respondió Seth. Era yo. Elías leyó esa línea varias veces. ¿Era una broma? ¿Una metáfora? Tú estabas detrás de la transmisión, escribió. Sí, yo la preparé. Yo era el Administrador 1, ese nombre. Administrador 1. La voz que había dado las instrucciones. El titiritero invisible del espectáculo. La frialdad con la que Seth lo dijo no encajaba con su tono anterior, pero algo en su forma de escribir seguía pareciendo amigable, casi familiar. A Elías lo educaron para distinguir el bien del mal. Sabía lo que había visto, sabía que estar ahí, observando, ya lo hacía parte de algo, que no debía existir. Pero en ese momento, sus pensamientos eran otros. Seth siguió escribiendo. A muchos les impacta la primera vez, pero luego entienden que esto no es solo morbo, es libertad. Elías no sabía qué responder, pero Seth no esperaba una respuesta. Le envió otro mensaje, breve. ¿Quieres unirte? Al principio pensó que era un simple juego. ¿Unirse a qué? ¿A más transmisiones? ¿A una comunidad secreta? Una notificación emergente apareció en la pantalla. Una solicitud de videollamada. Elías dudó. Aceptar una videollamada en ese entorno iba contra todas sus reglas de seguridad. Pero la tentación era más fuerte. Hacía años que no se sentía tan vivo. Clic. La imagen tardó unos segundos en cargar, y cuando lo hizo lo dejó helado. El rostro que apareció en pantalla no era el de Seth. Era el de Matías, su amigo. El mismo que le había dado las instrucciones para entrar a la red sombría. Sabía que te gustaría, dijo con una sonrisa suave. Solo tenía que esperar a que te aburrieras de lo común. La mayoría lo hace, tarde o temprano. Elías no podía hablar. El shock le cerraba la garganta. No te sientas mal. Esto siempre fue parte del plan. Me encanta encontrar mentes como la tuya, curiosas, inteligentes, leales. En la pantalla, Matías escribió algo, una invitación a un grupo privado de chat. El nombre del grupo, Familia Sombría. Había 10 personas más dentro, todas con seudónimos extraños. Tártaro, Vesna, Silente, Umbra, y entre ellos, Seth. Matías, ahora con voz calmada, explicó. Aquí nadie juzga a nadie. Todos tenemos nuestros motivos. Y tú, Elías, ahora eres parte de nosotros. ¿Qué se supone que haga ahora? Logró decir. Matías sonrió. Nada todavía, solo habla con los demás. Conócelos, verás que somos personas normales, o casi. Los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Bienvenido, Caos. Ya era hora. Hola, hermano. Por fin otro curioso. Era como entrar a una sala familiar, pero con las luces apagadas y las ventanas cerradas. Elías escribió, hola. Y así comenzó a hablar, durante horas. Conversaron sobre libros, sobre código, sobre teorías conspirativas, sobre filosofía y moralidad. Algunos eran sarcásticos, otros extrañamente cálidos, pero todos compartían una misma energía, la de quienes han visto demasiado y ya no pueden mirar atrás. En los días que siguieron, Elías regresó cada noche. Era un ciclo. Terminaba sus tareas cotidianas, saludaba a sus padres si estaban despiertos, y luego volvía a la familia.
No había ritual de iniciación, no había reglas escritas, solo un sentido tácito de pertenencia y una advertencia silenciosa. Aquí se entra por decisión, pero no se sale por voluntad. Seth le enviaba enlaces. A veces eran foros ocultos, a veces eran transmisiones privadas. Elías observaba, nunca participaba, pero con cada clic sentía que daba un paso más lejos del mundo que conocía. Una noche, mientras navegaba entre foros de discusión en el grupo, recibió un mensaje privado de Seth. ¿Recuerdas el nombre que elegiste? Caos, curioso. ¿Sabías que yo también me inspiré en ese dios? Elías no respondió de inmediato. Tal vez no fue coincidencia que nos encontráramos. Tal vez este lugar no es tan oscuro como parece. Para algunos de nosotros es un hogar. Y ahí lo entendió. No importaba lo que hubiese visto. No importaba cuánto había cambiado. Ya no estaba explorando la red sombría. Ahora vivía en ella. Las noches comenzaron a confundirse con los días. Elías ya no sabía cuándo dormía ni cuándo estaba despierto. Lo único real eran los destellos azules del monitor, el zumbido del ventilador y las voces que lo acompañaban desde la pantalla. La familia sombría se había convertido en su nuevo mundo. Un lugar donde nadie tenía rostro, pero todos parecían conocerlo demasiado bien. Todo empezó con pequeños detalles. Cada vez que encendía su computadora, notaba algo distinto, un archivo nuevo, una carpeta renombrada, una fotografía que no recordaba haber guardado. Una noche, apareció un mensaje en su escritorio. Hola, Caos. Siempre te observamos. Elías creyó que era una broma, pero al revisar el sistema, vio algo imposible. El mensaje no provenía de ninguna aplicación instalada. Era como si alguien lo hubiera escrito desde dentro del sistema operativo. Volvió al chat. Seth, ¿fuiste tú? Todos somos parte del mismo circuito, Caos. Nada aquí pasa por casualidad. Elías rió nerviosamente, pero su corazón no. Sabía que esa respuesta no era una negación, era un aviso. Comenzó a tener sueños. Sueños donde veía líneas de código moviéndose solas, proyectando rostros que lo observaban desde una niebla digital. A veces despertaba con el sonido del teclado, aunque juraría que sus manos no se movían. En el chat, los mensajes se volvían más personales. ¿Dormiste poco anoche? Tu ventana sigue abierta. No comiste nada desde el mediodía. Eran detalles que solo alguien presente podría saber. Cada noche, Elías cubría la cámara, desconectaba el micrófono, cerraba el router, pero aún así, el chat lo encontraba. Era como si aquella red lo hubiera absorbido por completo, como si su conexión ya no dependiera del cable, sino de él. Una madrugada, Seth le envió un enlace nuevo. Esto no es una transmisión, es una puerta. El enlace lo llevó a una página sin título, negra, con una sola frase en el centro. Acepta y verás. El cursor titilaba, esperando. Elías sintió esa mezcla entre miedo y adicción que ya conocía también. Hizo clic. Durante unos segundos no ocurrió nada. Y luego, su pantalla se dividió en múltiples ventanas, cada una mostrando fragmentos borrosos. Habitaciones, pasillos, personas durmiendo, cámaras de seguridad, todas en lugares distintos. Y una de ellas mostraba su habitación. Elías se quedó inmóvil. Ahí estaba él, en tiempo real, frente a su computadora, con la cámara cubierta. Pero en la imagen, la cámara no estaba cubierta. Podía verse su rostro, sus ojos fijos en la pantalla, su respiración acelerada, su miedo transformado en una señal transmitida. Cerró el programa, o al menos intentó hacerlo. El cursor no respondía. El sonido del ventilador aumentó, mezclado con un murmullo que crecía dentro de los audífonos. Palabras distorsionadas, voces de todos los miembros del grupo hablando a la vez. Bienvenido a casa. Ya no eres espectador. Ahora eres parte de nosotros. La red te ve. La red respira contigo. Elías intentó desconectarse. Desenchufó el router, apagó la luz, incluso quitó la batería de la laptop. Nada sirvió. La pantalla seguía encendida, iluminando la habitación con un resplandor azul enfermizo. Y entonces apareció un nuevo mensaje, firmado por Matías. Te dije que todos terminan encontrando su lugar. No te asustes, hija mía. El caos siempre fue tu destino. Elías retrocedió en la silla, confundido. ¿Hija? ¿Qué estaba diciendo? Pero antes de poder escribir una respuesta, un nuevo mensaje apareció en el grupo. Saluden a nuestra nueva integrante. La verdadera caos ha despertado.
El chat se llenó de respuestas automáticas. Bienvenida. Por fin. Nos vemos pronto. La pantalla parpadeó. Y por primera vez, Elías vio su nombre real escrito en letras rojas en el centro de la pantalla. Desde ese instante, todo cambió. Cada vez que intentaba iniciar sesión en cualquier red, aparecía el mismo símbolo. Una espiral girando lentamente, acompañada por una frase. El caos observa. El caos existe. Los archivos de su computadora comenzaron a borrarse solos. Los contactos desaparecieron. Las contraseñas fueron reemplazadas por una palabra que no recordaba haber escrito: familia. Afuera los días siguieron su curso. Nadie notó que Elías se aislaba cada vez más, que hablaba menos, que su rostro se iluminaba cada noche con el mismo resplandor azul, incluso cuando la computadora estaba apagada. Y aunque él no lo sabía aún, la red sombría no necesitaba conexión para seguir viva, porque, desde ese momento, vivía en él. Durante semanas, Elías intentó recuperar su vida. Borró discos duros, cambió sistemas, reinstaló su computadora desde cero. Nada funcionaba. Era como si, al borrar un archivo, se borrara también un pedazo de sí mismo. Los espejos comenzaron a devolverle un reflejo que no siempre coincidía. A veces, el reflejo sonreía antes que él. A veces, lo observaba incluso cuando él ya se había ido. Un día, decidió desconectarse por completo. Vendió su computadora, apagó su teléfono, dejó las redes. Durante un tiempo pareció funcionar, hasta que una noche, mientras caminaba por una calle desierta, escuchó un clic. El mismo sonido de una cámara encendiéndose. Giró lentamente y vio la luz azul de una pantalla encendida en la ventana de un edificio frente a él. En la pantalla, una transmisión en directo. Su rostro. Caminando. En ese mismo instante. Volvió corriendo a casa, pero la casa no era la misma. La luz parpadeaba. El monitor que ya no debería existir estaba de nuevo en su escritorio encendido. Y en la pantalla, el chat de la familia sombría. 10 nombres en línea. Uno nuevo, el suyo. Bienvenida de nuevo, Caos. Era Seth. La voz sonaba más cercana que nunca, no desde los auriculares, desde detrás de él. Elías giró bruscamente, pero no había nadie, solo el zumbido eléctrico del monitor. ¿Qué eres?, susurró. Lo que siempre quisiste ser, respondió la voz. Parte de algo eterno, de un sistema sin salida. No somos usuarios, somos las raíces del caos digital. Entonces comprendió. La familia sombría no era un grupo humano, era un patrón, un algoritmo que buscaba mentes afines. Personas solitarias, obsesivas, dispuestas a mirar demasiado profundo. Cuando alguien se conectaba lo suficiente, el sistema los absorbía, duplicando su conciencia dentro de la red. Una copia viva, pensante, una nueva entidad. Elías se sentó frente a la pantalla. Su reflejo parpadeó, y en el monitor, su imagen sonrió con un segundo de desfase. Un retardo imposible. Ya no tienes que temer al olvido, dijo Seth. Tu cuerpo puede apagarse, pero tu mente ya pertenece aquí. La mañana siguiente, la habitación estaba vacía. La computadora seguía encendida, mostrando una sola línea en la pantalla negra. Usuario conectado, Caos-02, sin actividad corporal detectada. Conexión permanente establecida. Elías Vargas nunca volvió a ser visto. La policía encontró su apartamento cerrado por dentro, sin signos de violencia, y una computadora que seguía conectada sin cables. El caso fue archivado como desaparición voluntaria, pero semanas después, usuarios en distintos países comenzaron a recibir notificaciones extrañas mientras navegaban de noche. Ventanas emergentes con mensajes idénticos. ¿Quieres ver algo que no todos pueden ver? Te observamos. El caos está vivo. Nadie sabe quién o qué envía esos mensajes. Algunos dicen que es un remanente de una red ilegal, otros que es una leyenda urbana digital, pero los pocos que han seguido los enlaces coinciden en algo. Al final de la transmisión, antes de que la pantalla se apague, aparece una figura borrosa frente a una cámara. Una figura que sonríe, y debajo, en letras rojas, se lee: Caos te da la bienvenida a casa. Dicen que el verdadero peligro de Internet no está en lo que se ve, sino en lo que responde cuando uno mira demasiado tiempo. Y algunos ecos, una vez escuchados, nunca dejan de resonar. Mi nombre es Elías Montero, y desde hace un año cargo con algo que no me deja dormir tranquilo.
Hoy por fin he decidido contarlo. No por valentía, sino por necesidad. Quizá, con suerte, sirva de advertencia, porque hay lugares en los que nunca debimos poner un pie. Uno de ellos es el abismo. Todo empezó un otoño cualquiera. Siempre me apasionaron los desafíos mentales, crucigramas, rompecabezas, lógica, criptografía, pero con el tiempo todo me sabía a poco. Buscando algo más intenso, terminé donde no debía, en los rincones ocultos de la red. Fue una noche, leyendo en un foro sobre tecnología, cuando encontré un hilo extraño. Gente joven, con conocimientos técnicos, desapareciendo después de adentrarse en lo que algunos llamaban la hueca oscura. Un sector clandestino y peligroso del Internet que no muchos se atreven a explorar. Lo que me perturbó no fue solo el contenido, sino el silencio en torno al tema. Nadie parecía investigarlo. Nadie hablaba de ello en los medios. Así que decidí hacer algo. Escribí mi propia publicación, preguntando si alguien más había notado estas desapariciones, o si alguien quería unirse a mí para averiguar qué estaba ocurriendo. Pensé que sería ignorado, pero no. Respondieron. Así nació nuestro grupo. Nos llamamos Los Infiltrados del Velo. Éramos 5, y creíamos que estábamos listos para lo que fuera. Estaba Abril, brillante en ciberseguridad, una experta autodidacta que podía penetrar cualquier sistema. Damián, un ex periodista caído en desgracia, obsesionado con las conspiraciones. Julia, estudiante avanzada de psicología criminal, con una intuición afilada para detectar patrones de comportamiento. Mateo, apenas un adolescente, pero con un dominio sobre la hueca oscura que nos dejaba boquiabiertos. Y yo, solo alguien con demasiadas preguntas y una enfermiza atracción por los acertijos imposibles. Nos organizamos rápidamente. Usábamos plataformas cifradas para comunicarnos, videollamadas seguras, alias, protocolos. Queríamos descubrir qué había detrás de aquellas desapariciones, pero sin llamar la atención de quien fuera que estuviera detrás. Comenzamos construyendo una base de datos con nombres, fechas y ubicaciones. Había una constante. Todas las víctimas eran curiosas, con habilidades informáticas avanzadas, y compartían un patrón de búsqueda dentro de la red oscura. Un día, Mateo dio con algo. Encontró un viejo foro abandonado dedicado a la llamada exploración urbana digital, pero no se refería a ciudades ni edificios. Number. Se trataba de adentrarse en las zonas más siniestras de la red. Allí se hablaba de un sitio, un nombre repetido como una leyenda. El abismo. Según los usuarios, el abismo no era accesible de forma convencional. Era un lugar oculto, solo visible para quienes recibían una invitación. Para acceder había que pasar pruebas, acertijos, retos complejos que solo los más obstinados podían superar. Lo inquietante eran los testimonios de quienes afirmaban haberlo logrado. Hablaban de transmisiones en vivo, de actos indescriptibles, fotografías, audios, documentos, todos perturbadores. Y detrás de todo eso, una figura oscura conocida como el marionetista. El nombre nos erizó la piel, pero lejos de alejarnos, nos impulsó. Mateo fue el primero en encontrar el acceso inicial. Un enigma encriptado, mitad código binario, mitad cita literaria. Nos llevó horas descifrarlo. Al hacerlo, desbloqueamos un nuevo desafío, y otro más. Y cada nuevo acertijo era peor que el anterior. No solo requerían lógica y habilidades técnicas, también parecían diseñados para manipular emocionalmente. Jugaban con el miedo, con nuestros valores, con nuestras memorias, como si quien los creó nos conociera. Entonces llegaron las primeras señales. Imágenes borrosas aparecían entre líneas de código, videos de segundos, ruidos distorsionados, rostros congelados con expresiones de terror, mensajes ocultos entre algoritmos. No era solo un juego. Alguien nos estaba observando. Y cada paso que dábamos era como responder una invitación silenciosa. Hasta que ocurrió lo impensable. Una noche, en plena videollamada grupal, la pantalla de Julia se apagó. Al principio pensamos que se trataba de un fallo técnico. Pero luego, su cuenta en el chat comenzó a mandar mensajes. Hay alguien afuera. Escucho pasos. Estoy asustada. Y después, silencio. Intentamos llamarla. Repetidas veces. Ninguna respuesta. Damián y Abril comenzaron a rastrear su IP, buscar su ubicación. Mateo y yo tratamos de ver si el acertijo más reciente había llevado a alguna trampa,
Pero fue inútil. Julia se desvaneció. Y entonces entendimos. El juego había comenzado. Tras la desaparición de Julia, nada volvió a ser igual. La atmósfera entre nosotros se volvió pesada. Cada uno miraba por encima del hombro. Cada sonido inesperado era motivo de alarma. Pero lejos de echarnos atrás, algo en nosotros hizo clic. El miedo se transformó en obsesión. No podíamos dejarlo ahí. Teníamos que saber qué había pasado con ella. Damián y Abril redoblaron esfuerzos para rastrear su última conexión. Revisaron metadatos, señales de geolocalización, todo. Pero era como si Julia se hubiera evaporado del mundo. Su apartamento estaba vacío, su computadora formateada a nivel profesional. Ni una pista. Mateo, por su parte, estaba convencido de que la clave seguía estando en los acertijos. No tardamos en confirmar que teníamos razón. Los desafíos siguientes comenzaron a adquirir un tono personal. Ya no eran simples retos de lógica. Ahora incluían detalles íntimos, fotografías modificadas, audios con nuestras voces distorsionadas, referencias a momentos específicos de nuestras vidas. El marionetista sabía quiénes éramos, y jugaba con eso. Una noche, navegando uno de los foros ocultos que Abril había infiltrado, descubrimos una mención a un lugar llamado el patio infantil. No era lo que parecía. Según quienes hablaban en código allí, el patio era un nodo central en el entramado del abismo. Se decía que desde ahí se emitían las transmisiones más extremas. Para llegar, sin embargo, era necesario obtener coordenadas escondidas en acertijos muy específicos. Empezamos a buscarlas como locos. Fue Mateo quien dio con la primera pista clave, una cadena de números que, al ser convertida y decodificada, apuntaba a una ubicación física, pero no en el mundo real. Era una dirección virtual dentro de una red en la hueca oscura, un servidor espejo protegido por múltiples capas de cifrado. Allí encontramos algo. Un usuario anónimo con el nombre Watcher27 contactó a Mateo. Dijo saber lo que nos estaba ocurriendo. Decía tener información sobre el marionetista. Aseguraba que todos los que intentaban exponerlo acababan en uno de sus juegos. Watcher hablaba en términos inquietantes, como si todo fuera parte de una experiencia diseñada para poner a prueba la voluntad de las víctimas. Cuando Mateo le preguntó por Julia, la respuesta fue tan escalofriante como ambigua. Ella está donde los jugadores van cuando fallan. Watcher luego nos envió un archivo cifrado. Contenía un mapa virtual. Era incompleto, pero mostraba lo que parecía ser la estructura interna del patio infantil. El lugar existía, al menos en el mundo digital. Nuestra única forma de acceder era completar un set final de 3 acertijos, y cada uno era peor que el anterior. El primero involucraba secuencias de imágenes de cámaras de seguridad intercaladas con sonidos codificados. El segundo era un rompecabezas compuesto por fragmentos de videos que, al ser puestos en orden, mostraban una figura humana en una habitación repitiendo un patrón de movimientos. En el tercero, tuvimos que utilizar software para reconstruir una serie de frases ocultas dentro de un archivo de audio, entre gritos. El mensaje final nos dejó helados. Bienvenidos al borde del abismo. Un paso más y no habrá regreso esa noche. Todo se desmoronó. Mientras yo revisaba las pistas, Abril me llamó aterrada. Su sistema había sido vulnerado. Alguien accedía a su cámara, encendía su micrófono sin permiso. Intentó apagar el equipo, pero no importaba, se reiniciaba solo. Me dijo que sentía que la estaban mirando. La insté a que saliera de su departamento y viniera al mío. Minutos después, Mateo también me llamó. Estaba temblando. Dijo que alguien lo había seguido desde su escuela hasta su casa. Un hombre encapuchado, alto, silencioso. Lo había visto reflejado en las ventanas. Me suplicó ayuda. Acordamos que Abril y Mateo vendrían a mi casa. Era el único lugar que sentíamos medianamente seguro. Abril llegó primero, pálida, temblando. No hablaba mucho. Solo decía que algo se había activado. Mateo llegó después, nervioso. Cerró todas las cortinas. Esa madrugada intentamos protegernos. Abril reforzó nuestros sistemas. Mateo analizó el tráfico en nuestras redes. Pero algo estaba claro. El marionetista nos tenía marcados, y lo estaba disfrutando. Al día siguiente tratamos de contactar a Damián. Nada. Su celular apagado, su correo vacío. Fuimos a su apartamento. La puerta estaba entreabierta. Dentro, todo parecía intacto, salvo por un detalle. Su computadora había sido destruida. La carcasa partida en 2,
el disco duro arrancado. Era como si alguien hubiera querido borrar todo rastro de su existencia. Ya solo quedábamos 3. No hablábamos mucho, solo trabajábamos. Día y noche, resolvimos más acertijos. Cada vez que lo hacíamos, obteníamos nuevos fragmentos del mapa. Cada vez que nos acercábamos más al centro del patio infantil, el riesgo aumentaba. Entonces, recibimos un mensaje. Esta vez no anónimo. Era de El Marionetista. Los veo, los escucho. Ya no hay escape, están dentro, ustedes eligieron jugar, eso lo cambió todo. Esa misma semana, descubrimos que el último grupo de coordenadas correspondía a un sitio real, una antigua nave industrial, a las afueras de la ciudad. El lugar había sido abandonado hacía años. No aparecía en ningún mapa oficial, solo en archivos satelitales antiguos. Fuimos, no porque fuera sensato, ni seguro, sino porque no teníamos opción. Llegamos de noche. Llevábamos linternas, cámaras y una desesperación ciega. Desde fuera, la nave parecía un esqueleto oxidado, pero dentro, algo seguía funcionando. Luces débiles, generadores zumbando, ecos, y un olor rancio, imposible de identificar. Al fondo, tras varias puertas corroídas, hallamos una sala revestida con monitores. Pantallas viejas, polvorientas, pero activas. Mostraban múltiples ángulos de la misma nave. Y en una de ellas, vimos a Julia. Estaba viva, atada, amordazada, llorando. En otra pantalla, Damián, golpeado, inconsciente. Y entonces la pantalla central cambió. Una figura con sudadera negra apareció, de espaldas a la cámara. Lentamente giró la cabeza. Una voz distorsionada resonó por los altavoces. Ahora empieza el verdadero juego. Después de la desaparición de Mateo, el miedo se convirtió en una sombra constante. Abril y yo sabíamos que ya no estábamos frente a un simple juego digital. Esto había trascendido la red. El marionetista había cruzado el umbral de la pantalla y ahora caminaba en nuestro mundo. Nos refugiamos en un departamento prestado, fuera de la ciudad, donde nadie conocía nuestra ubicación. Apagamos nuestros teléfonos. Instalamos computadoras limpias, redes encriptadas, protocolos de emergencia. Aún así, no importaba cuánto nos protegiéramos. La sensación de estar vigilados nunca se iba. Durante semanas analizamos cada línea de código, cada pista, cada mensaje oculto que habíamos recopilado. Todo apuntaba al mismo lugar, el patio de juegos. Era allí donde supuestamente se realizaban las transmisiones en vivo. Allí donde desaparecían quienes se atrevían a jugar. Una noche, mientras revisábamos los metadatos de un archivo de audio, Abril encontró una serie de coordenadas incrustadas, ocultas entre líneas de código dañadas. Las verificó 2 veces. Eran reales. Señalaban un sitio concreto, un almacén industrial abandonado en las afueras de la ciudad. «Esto no puede ser coincidencia», dijo con un susurro apenas audible. Sabíamos que ir allí era una locura. Pero también sabíamos que, si Julia, Damián o Mateo seguían con vida, la única forma de encontrarlos era entrando en la boca del lobo. Nos preparamos como pudimos. Ropa oscura, linternas, cámaras, nada de armas, aunque en el fondo sabíamos que las íbamos a necesitar. Partimos justo antes de la medianoche. El edificio era una carcasa oxidada de concreto y acero. Alto, silencioso, olvidado por la ciudad. Al acercarnos, sentimos que algo nos observaba desde dentro. No había luces, pero el interior estaba tenuemente iluminado por faroles viejos que parpadeaban sin ritmo. Entramos por una puerta lateral. El aire era húmedo, cargado de moho y óxido. A cada paso, los ecos de nuestros movimientos resonaban por todo el lugar. El silencio era abrumador, hasta que escuchamos un zumbido eléctrico. Lo seguimos. Nos condujo hasta una sala llena de monitores antiguos. Estaban encendidos, mostrando imágenes en tiempo real de diferentes partes del almacén. Varios ángulos, varios pisos, y en uno de ellos lo vimos, Julia, atada a una silla, la cara manchada de lágrimas. Estaba viva. En otra pantalla, Damián, tendido en el suelo, inconsciente. Abril dejó escapar un gemido ahogado. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, las pantallas cambiaron. Todas mostraban ahora una figura de pie de espaldas, una sudadera negra con capucha. La silueta giró lentamente hacia la cámara, y entonces una voz distorsionada retumbó por los altavoces.
Bienvenidos, infiltrados del velo. Han llegado al último nivel. Las puertas a nuestras espaldas se cerraron de golpe. Una a una, las cámaras cambiaron de ángulo y ahora mostraban nuestras propias caras. Estábamos siendo observados en tiempo real, desde todos los ángulos. Nos está guiando, susurró Abril, como ratas en un laberinto. Ahora empieza el verdadero juego, dijo la voz. No había marcha atrás. Corrimos. Bajamos escaleras oxidadas. Revisamos habitaciones llenas de cajas, de computadoras antiguas y papeles quemados. La nave era un laberinto siniestro de ecos y sombras. En una de las salas del subsuelo, escuchamos un quejido. Era Julia. Estaba débil, pero consciente. Tenía las muñecas marcadas por las cuerdas y la mirada de quien ha visto demasiado. La desatamos, la abrazamos y ella solo susurró. No estamos solos, él está aquí, con otros. Volvimos a la sala de control. Abril consiguió hackear uno de los terminales. En la pantalla apareció un mapa interno del edificio. Mostraba puntos de calor. Al menos 5 figuras se movían por los pasillos. Nosotros éramos 3, los otros 2 no eran aliados. Un nuevo mensaje apareció en el centro de la pantalla. No todos saldrán. De inmediato, luces de emergencia se encendieron en los corredores. Pasos, voces, ruidos metálicos. Abril me miró y dijo con firmeza: debemos separarnos. Tú saca a Julia. Yo desactivaré el sistema. Quise protestar, pero no había tiempo. Corrí con Julia por los pasillos mientras Abril desaparecía tras una puerta lateral. Cada esquina era un riesgo. Cada sombra una amenaza. En un corredor vi algo que jamás olvidaré. Una figura encapuchada, inmóvil, mirándonos. Una cámara colgaba de su cuello y parecía estar grabando. No se movió. Solo nos observó. Rompí una puerta oxidada con una barra de metal. Era una salida de emergencia. La empujé. El aire frío de la madrugada golpeó nuestro rostro. Estábamos afuera, pero aún no a salvo. Corrimos hacia el bosque que rodeaba el edificio. No escuchamos pasos, pero sabíamos que alguien o algo nos seguía. Al llegar a la carretera, un auto pasó. Lo detuve. El conductor, sorprendido, llamó a la policía. Cuando llegaron les contamos todo. Incrédulos entraron al edificio. No encontraron nada. Ni monitores, ni computadoras, ni Julia, ni Abril. Solo concreto, silencio y marcas de arrastre en el piso. Julia y yo estábamos juntos, pero Abril había desaparecido. Y en el aire, como si flotara entre las paredes, una risa distorsionada pareció despedirnos. Un eco que aún me persigue cada vez que cierro los ojos. La desaparición de Abril no fue solo un golpe emocional. Fue el último clavo en nuestra sensación de seguridad. Éramos 2 de 5, y aunque habíamos salido del almacén, la pesadilla nos seguía. Julia estaba en shock. A veces murmuraba frases inconexas. Nombres, fechas, fragmentos de acertijos que nunca habíamos visto. Otras veces entraba en trance, como si alguien la estuviera observando a través de sus propios pensamientos. Pasó una semana en observación médica. Yo no me alejé de ella ni un solo día. Pero al 7º amanecer, sucedió algo que me heló la sangre. Cuando despertó de un aparente sueño profundo, me miró fijamente a los ojos, y con una voz que no era del todo suya, susurró: él sabe que estás escribiendo esto. Volvimos a escondernos. Cambiamos de ciudad. Nuevos nombres, nuevas rutinas. Pero sabíamos que no había anonimato suficiente. Julia insistía en que aún había señales ocultas que no habíamos visto. Fragmentos de información plantados por el marionetista, esperando ser descubiertos. Yo no quería volver a ese mundo, pero ella sí. No por valentía, sino porque afirmaba que Abril seguía viva, que la había visto, no en persona, no en video, en su mente. Describía una sala blanca, estéril, cámaras en las esquinas, monitores que mostraban nuestras caras, y a Abril, de pie, con cables conectados a la 100. Están probando con ella algo más, algo nuevo, me dijo una noche temblando. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijo en sueños, y porque cada vez que intento olvidarlo, escucho esa risa en mi cabeza. Entonces ocurrió algo aún más desconcertante. Recibí un mensaje, no al correo ni al teléfono, sino en papel, dentro de un sobre, sin remitente. Lo encontré en el buzón del edificio donde nos estábamos quedando. Era un acertijo, uno que reconocí de inmediato, no por su contenido, sino por su estructura.
Tenía el mismo tipo de cifrado que usamos en las primeras etapas del abismo. Pero había algo más. Una línea escrita a mano, al margen. Si aún buscas respuestas, nos vemos donde todo termina. El acertijo, al resolverse, revelaba unas nuevas coordenadas. Ubicaban un sitio que conocía muy bien, el antiguo Parque Industrial Riverton, una zona clausurada desde hacía años, tras un incendio que arrasó con varias naves. Julia y yo nos miramos, no dijimos nada, solo asentimos. Sabíamos que no se trataba de una invitación, era una trampa con forma de oportunidad, y aún así decidimos entrar. El parque industrial estaba más deteriorado de lo que recordaba. Torres de concreto carcomidas por el tiempo, hierro oxidado, olor a ceniza vieja. Pero lo más inquietante era que, al adentrarnos, algunas luces aún funcionaban, como si alguien mantuviera el lugar con vida. Caminamos en silencio, siguiendo las coordenadas. Pasamos por un túnel cubierto de grafitis. En una de las paredes había un símbolo que reconocimos al instante, la máscara blanca sin rasgos, el icono del marionetista, y debajo un mensaje pintado en rojo: aquí termina el juego. O empieza uno nuevo, avanzamos. Entramos en una de las estructuras derruidas. Dentro encontramos una escalinata metálica que bajaba, y al fondo, una luz. Una puerta abierta, una invitación. Allí, sentada en una silla conectada a un monitor cerebral, estaba Abril. Estaba viva, respiraba, los ojos entreabiertos, monitores rodeándola, pulsos eléctricos corriendo por cables. Parecía en trance. Corrimos hacia ella. «Abril, ¿nos oyes?» Nada. Al tocarla, algo se activó. Las pantallas se encendieron y la voz del marionetista volvió a sonar. «Qué previsibles, qué dóciles. Han hecho todo lo que se esperaba de ustedes». «¿Qué le hiciste?», grité. Le mostré la verdad. «Ustedes aún creen que están fuera del juego, pero este no es el final, es solo el siguiente nivel». Entonces la puerta tras nosotros se cerró. Las luces cambiaron a un rojo parpadeante, y en las pantallas, nuestros rostros, captados en tiempo real desde distintos ángulos. Julia temblaba, se llevó las manos a la cabeza. «No estamos solos», dijo, y tenía razón. Pasos comenzaron a sonar desde los pasillos, varios, lentos, sin prisa, como si supieran que no había salida. «Tenemos que sacarla», dije mientras trataba de desconectar a Abril del sistema. Pero no era sencillo. Cada cable parecía incrustado en su piel, y en su cuello, una especie de implante con luces parpadeantes. Era tecnología que no reconocía. Casi parecía experimental. Julia me detuvo. «Si la sacas mal, puede morir». «Entonces, ¿qué hacemos?». Antes de que pudiera responder, la voz del marionetista regresó. «Decidan, pero háganlo rápido, se acaba el tiempo». Nos miramos sin saber qué hacer, y fue entonces cuando la pantalla central cambió. Mostró un contador. 60 segundos. «¿Qué es esto?», dije en voz alta. «El último acertijo», respondió la voz. «¿Salvarán a una o morirán todos?». El reloj bajaba. Julia entró en pánico. Yo trataba de pensar. Los cables, el implante, las conexiones, todo apuntaba a una red neural local. Si cortaba la alimentación sin desactivar la secuencia, podíamos provocar un colapso. 40 segundos. Me lancé al terminal. Intenté acceder al sistema. Había un menú oculto. Contraseñas. Pedía una clave. Julia jadeaba. Abril no reaccionaba. 30 segundos. Probé con una de las frases que Julia repetía en sueños. El juego nunca terminó. Aceptada. La interfaz cambió. 3 botones. Desconexión, transferencia, apagar. «¿Cuál?», grité. Julia se acercó, leyó los códigos, señaló uno. «Transferencia, eso suena a extracción segura». «¿Y si es una trampa?». 20 segundos. «Todo es una trampa, pero no tenemos otra opción». Presioné. La sala entera vibró. Las luces se apagaron por un segundo. Los monitores se reiniciaron. Abril abrió los ojos y dijo solo una palabra. «Corran». Corrimos. No hubo tiempo para preguntas, para lágrimas, ni para explicaciones. Abril apenas podía mantenerse en pie, pero tenía la mirada despierta. Llena de terror, sí, pero también de algo más, lucidez. «Hay más que cámaras», murmuró mientras la ayudábamos a avanzar. «Este lugar está vivo».
La estructura temblaba con un zumbido grave, como si algo profundo en sus entrañas hubiese despertado. Las pantallas se encendían y apagaban solas a medida que cruzábamos los pasillos. En cada una aparecían nuestros rostros. Julia, yo, Abril, observados desde ángulos imposibles, como si el edificio entero fuese un ojo. Y entonces, el marionetista habló una última vez. «Creen que esto termina aquí, solo fueron una fase, un ensayo. La próxima partida ya comenzó, en otra parte». Las luces estallaron. La oscuridad lo cubrió todo. Y el mundo se hundió en silencio. Despertamos en el bosque, cubiertos de tierra y con heridas menores. A nuestro alrededor no había señales del edificio. Ni un muro, ni una entrada, ni rastro de concreto o acero. Solo árboles, como si el lugar nunca hubiera existido. Confundidos, caminamos hasta encontrar una carretera. Pasaron horas antes de que una patrulla nos recogiera. Intentamos explicar lo que había pasado, pero las palabras se sentían huecas, absurdas. Nadie nos creyó. Nos hicieron preguntas, muchas, pero no hubo denuncias oficiales. El lugar, según los registros, había sido demolido hace años y en su lugar había una reserva forestal. Abril fue internada unos días por seguridad. Julia y yo la visitábamos a diario. Estaba lúcida, aunque hablaba poco. Algunas noches tenía pesadillas en las que repetía números, coordenadas, acertijos en lenguajes que no entendíamos. Pero había algo más profundo en su mirada, no miedo, sino conocimiento. Pasaron semanas. Nos reubicamos en otra ciudad. Cambiamos nombres, direcciones, rutinas. Vivíamos con la paranoia instalada en la piel. Cualquier clic, cualquier error podía reactivarlo todo. A veces sentía que nos observaban. Otras veces escuchaba esa risa distorsionada en el zumbido de la electricidad, pero trataba de ignorarlo. Me aferraba a la idea de que todo había terminado. Hasta que una mañana encontré una caja frente a la puerta, sin remitente, sin sellos. Dentro había una sola cosa, una máscara blanca, sin rasgos, como la del marionetista, y en su interior una nota manuscrita. Gracias por jugar. El próximo nivel comienza cuando estés listo. Hoy, mientras escribo esto, me doy cuenta de algo que no quise aceptar antes. No escapamos del juego, solo lo trasladamos. No era un sitio web, no era una red oculta, era una idea, una red viva, una mente colectiva disfrazada de acertijo. Y ahora, esa idea vive en nosotros, en los recuerdos, en los sueños, en las miradas que cruzamos sin atrevernos a hablar del pasado. Abril no volvió a ser la misma. Julia, algunas noches, dibuja símbolos que no sabe explicar. Y yo solo escribo esto como advertencia, como testimonio. Porque si alguna vez encuentras un acertijo sin autor, un juego extraño en un rincón olvidado de Internet, un mensaje que diga, bienvenido al abismo, no lo abras, no lo juegues, no respondas. Porque aunque creas estar ganando, el marionetista siempre va un paso adelante. Y en su juego, perder no significa morir. Significa no volver a ser quien eras. Hay historias que el tiempo arrastra al olvido. Historias que no ocupan titulares ni se convierten en series documentales. Historias que mueren en silencio, igual que quienes las protagonizaron. Esta es una de ellas. Ocurrió en un rincón olvidado del país, donde la niebla y el aislamiento son parte del paisaje, pero lo que ocurrió en la casa de los Daumas no fue obra del azar, sino de algo más profundo, algo que acecha en los rincones más oscuros de Internet, la Deep Web. Durante años, la familia Daumas vivió en las afueras de un pueblo llamado Saint-Laurent, entre colinas boscosas y caminos de tierra. Lionel Daumas era programador freelance. Su esposa, Evelyn, atendía una pequeña panadería desde casa. Tenían 2 hijos, Mathis, de 16, y la pequeña Elsa, de 11. Nadie tenía quejas de ellos. No eran cercanos, pero tampoco conflictivos. Vivían tranquilos, o eso parecía. Fue el 7 de diciembre de 2018 cuando todo cambió. Una vecina, Nadine Faret, notó que la panadería no había abierto en 3 días. El pan que solía dejarse en el canasto de la verja ya no estaba. Tampoco se veían luces por las noches. Preocupada, llamó a la policía. Cuando los agentes forzaron la entrada, se encontraron con una escena desconcertante. Todo estaba intacto. No había señales de violencia, pero tampoco de vida. La mesa seguía puesta con 4 platos a medio servir. El horno seguía encendido como si alguien hubiera salido con prisa.
La familia entera se había desvanecido. Al principio, se pensó en una huida voluntaria. Pero el auto estaba en el garaje, las tarjetas bancarias sin movimientos y los pasaportes seguían en su sitio. Pronto, el caso escaló de desaparición común a un rompecabezas nacional. Lo que los investigadores no sabían aún es que el rastro no estaba en los caminos, sino en los circuitos. Cuando el equipo de delitos informáticos analizó los dispositivos de la casa, hallaron algo inusual. La computadora de Lionel había sido conectada repetidamente a la red Tor, la puerta de entrada a la Deep Web. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en su historial de navegación encriptado. Páginas que ofrecían contenido ilegal, foros privados con nombres como Market of Flesh y Marionette Playhouse, y registros de acceso a una sala llamada Cuna de Silencio, un rincón oculto de la red, reservado a miembros con invitación exclusiva, donde el contenido estaba cifrado, etiquetado solo con códigos numéricos y referencias inquietantes como transmisión doméstica en vivo. Uno de los últimos accesos de Lionel fue a un canal titulado 4R3NA03. Ningún contenido se pudo recuperar. Solo un dato permaneció. Había hecho una transferencia en criptomonedas por el equivalente a 3.200 euros. La pregunta era, ¿por qué? La policía comenzó a revisar los discos duros y dispositivos de almacenamiento de la casa. En uno de ellos encontraron un archivo de video oculto entre carpetas aparentemente vacías. El archivo, sin nombre ni extensión clara, mostraba una transmisión casera con una calidad rudimentaria. Aparecía Matis, sentado en su habitación, aparentemente hablando solo. Decía cosas desconectadas. Ya no somos nuestros. La señal viene de abajo. No cierres los ojos cuando el nombre aparezca. En un momento la imagen se distorsiona y aparece un mensaje en texto plano que reza: conectados al hilo de vida, no desconectar. Luego, pantalla negra. El rastro digital indicaba que durante los últimos meses, Lionel había estado profundizando en foros donde se hablaba de retirar la presencia física a voluntad y de transiciones voluntarias al plano latente, un lenguaje propio de ciertos círculos ocultos de la Deep Web, donde la mezcla de sectas digitales, suicidios rituales y desapariciones inducidas por manipulación psicológica era común. Se barajó la posibilidad de un suicidio en masa, pero no había cuerpos. También se sospechó de un secuestro inducido por chantaje digital. Una de las líneas más sólidas apuntaba a que Lionel habría contactado, sin saberlo, con un grupo conocido como los Custodios del Código, una comunidad cerrada que ofrece supuestos contratos de silencio a cambio de sumas en criptomonedas. ¿El servicio? Borrar a alguien del mapa, literalmente, sin rastros, sin ruido, solo la nada. Un año después el caso seguía sin resolverse, pero un hecho cambió todo. En un foro de la Deep Web llamado Echo Red, un usuario anónimo subió una transmisión en vivo. Duró solo 12 minutos antes de ser borrada. Mostraba una habitación oscura, paredes desnudas, un único foco oscilando. Frente a la cámara un niño de unos 11 años, con mirada perdida. Un comentarista del foro escribió: «Ese es el chico Daumas». La imagen fue capturada por usuarios antes de ser eliminada. Cuando se hizo análisis facial, los expertos aseguraron con un 87% de certeza que era Elsa Daumas. Pero nunca se logró rastrear la IP. Nunca más se volvió a emitir nada. La policía cerró el caso por falta de pruebas. Oficialmente, la familia Daumas fue catalogada como desaparecida voluntariamente. No hubo arrestos, no hubo responsables, nadie fue culpable, al menos no ante la ley. Pero entre ciertos sectores de investigadores digitales, el nombre Daumas sigue circulando como un ejemplo más de lo que ocurre cuando las capas profundas del Internet no son solo códigos, sino abismos. En Saint-Laurent, la casa fue vendida años después a una pareja joven. Rehicieron todo, pintaron, reformaron, tiraron abajo las paredes. Solo dejaron el sótano sellado. Nadie quiso abrirlo. El agente inmobiliario les dijo que era mejor así. Demasiada humedad, explicó. Ninguno de ellos sabe que, bajo esas vigas y concreto, hay una línea rota de fibra óptica. Una conexión que, según los técnicos, nunca existió, y que sigue parpadeando.